7.000 concentran la mitad de esos ingresos. Y 2.469 empresas, el 9% de esas 27.000 concentran el 80% del total de los ingresos. ¿Qué significa eso? Significa que el mercado interno de este país, está dominado por muy pocas empresas. Muy pocas empresas. ¿Qué lugar ocupan en el mercado interno, por tanto, las pequeñas, las microempresas, las pequeñas y medianas empresas? Ocupan un lugar completamente marginal, completamente secundario, dominado por grandes empresas que les imponen las condiciones. Ellas, las pequeñas, las micro, las medianas empresas funcionan en una estructura de competencia en donde ellas ocupan el último lugar, la base de la pirámide. Tienen que someterse a las reglas que les imponen, a las reglas de subcontratación que les imponen las grandes empresas. Por ejemplo, una empresa exportadora de confecciones le impone las condiciones a las familiempresas y a las microempresas que producen, que les trabajan a esas grandes compañías exportadoras de confecciones. Esas pequeñas empresas no tienen ningún poder de negociación con las empresas grandes. Tienen que aceptar sí o sí las condiciones que les impongan ellas. Y las condiciones son tan precarias, los márgenes que les dejan son tan estrechos que esas empresas, aunque quisieran formalizarse, no lo pueden hacer. Aunque quisieran pagar el salario mínimo, no lo pueden hacer. Aunque quisieran pagar la seguridad social de sus trabajadores, no lo pueden hacer. Porque las condiciones en las que están vinculadas a esa cadena de subcontratación son tan precarias que no se lo permiten. Pero ahora que vamos a discutir salario mínimo, nos van a decir que en este país el obstáculo para la formalización del empleo es el costo de la mano de obra, no esas condiciones en que les toca competir a la mayoría de las empresas. No sé si tienen preguntas, compañeros, no me dejen hablar solo, por favor. De patas, ¿cierto? Para que ellas hicieran negocios y prosperaran de la manera como han prosperado. Miren este dato. Esas 27.000 obtuvieron 40 billones de pesos en utilidades. Pero miren esto, ¿cierto? El 50% de esas utilidades se concentraron en 60 empresas. El 50%, es decir, la mitad de las utilidades están concentradas en muy pocas empresas. Y enseguida las vamos a ver cuáles son, ¿cierto? ¿Cuáles son esas empresas que concentran las utilidades del país? 610 empresas, el 2.2, concentraron el 80%. Muy poco lugar, muy poco espacio dejan a grandes empresas para que otro tipo de empresas puedan prosperar en el país. ¿Hacemos sorpresas? Bueno, pero la primera en activos es el Grupo de Inversiones Suramericana S.A., el Grupo Empresarial Antioqueño, ¿cierto? La segunda, Grupo Aval, Cementos Argos, Grupo Aval de Sarmiento Angulo, Cementos Argos del Grupo Empresarial Antioqueño, Inversiones Argos, Almacenes Éxito, una multinacional. Esta ya es la primera multinacional que encontramos entre las más grandes. Grupo Casino francés, Bavaria, la multinacional Sam Miller. Me pasé a Concel, que es Concel y ya no es Concel sino Claro. Se unificaron Telmes y Concel, ¿cierto? Luego aparece la refinería de Cartagena. ¿De quién es? ¿Esos están los compadres de la refinería de Cartagena? ¿Ah? Vecino. Qué roto, vecino. Adminegocios y Compañía S.A., eso es actividades diversas de inversión, no sé qué será eso, ¿cierto? Actiunidos también, actividades de inversión, eso es pura actividad financiera, ¿qué es? Esas cifras son en billones. Esas cifras son en millones de pesos. ¿Millones o billones? Son en millones. Millones. O sea, esos son 6 billones. Cifras en millones de pesos, ¿cierto? Improico, SAP Colombia, la AMOB, Drummond, a ver, ¿dónde están?
SAP Colombia, SAP Colombia, actividades de inversión. Metapetróleo, Metapetróleo. Sosacol, no sé qué será Sosacol, Metapetróleo es Pacific, ¿no? Sí. la Drummond, Amop Colombia, Damila Holding. Ay, Damila. Damila Holding, ahí están esas empresas, pues Sociedad Bolívar S.A., Oleoducto Central S.A., ese es transporte por tubería, el Suque S.A., actividades de inversión, Aerovías de Colombia, eso es Avianca, Móvil, ¿cierto? Telefónica. Telefónica de Colombia, Grandes Superficies, que es Carrefour, que ahora lo vendieron a una multinacional chilena, ¿cierto? Cencosud. Rendifino. Carbones del Cerrejón son dos, Cimer, Límite y Cerrejón son al norte. ¿Ya qué muchacho? Lo que eran antes falsas cooperativas de trabajo asociado se reconvirtieron en falsos sindicatos para firmar contratos sindicales. Eso, en Antioquia, en la clínica León 13, se presentaron una enorme cantidad de contratos sindicales. Trabajadores beneficiados, 452.000 aproximadamente. Esto no incluye al sector público. ¿Por qué no incluye al sector público? Porque los empleados públicos tienen un derecho restringido a la negociación colectiva. Ellos no presentan pliegos de peticiones, sino solicitudes respetuosas. Hasta ahora, bueno, hay vigente un nuevo decreto que ya permite presentar pliegos, ¿cierto? Pero esto es un dato de 2011. Y no celebran convenciones colectivas. Por eso no aparecen los datos del sector público. La teoría de esos pactos, casi que el 99%, son estrategias antisindicales. Los promueven las propias empresas. Pagaron ahora de esa cláusula, de ese pacto colectivo en Bavaria, es vergonzoso, ¿cierto? Y ilustrativa de lo que son los pactos colectivos. 45.000 por contratos sindicales. Ahora, miren ustedes, si cruzamos estos datos con el número de trabajadores con potencialidades de negociar sus condiciones de trabajo, que son aproximadamente unos 6 millones de trabajadores. La población ocupada no son 6 millones, la población ocupada son 20 millones. Pero una buena proporción de la población ocupada, el 60%, son trabajadores de la economía informal, que no negocian pliegos de peticiones, no celebran convenciones colectivas. Los que tienen alguna potencialidad de negociación no son aproximadamente unos 6 millones de trabajadores. Si cruzamos los que se benefician de algún convenio con esos 6 millones, la tasa de cobertura de la contratación es apenas del 7.5%. De cada 100 trabajadores, apenas 7 se están beneficiando de algún convenio colectivo en Colombia. Eso tiene relación con el poco sindicalismo que hay en el país. La tasa de sindicalización en Colombia es alrededor del 4.6%. Y de cada 100 trabajadores, menos de 5 están en un sindicato. Tenemos un sindicalismo muy, muy pequeño. Y en decadencia. Muy pequeño. Y si cruzamos el número de convenios, 1.382, con el número de empresas que están inscritas en el sistema de compensación familiar, que son alrededor de 530.000 empresas, eso nos da el 0.39 de las empresas. En el 0.39% de las empresas hay algún convenio colectivo de trabajo, y apenas en el 0.19 ese convenio se firma con sindicatos. Miren ustedes lo grave que es eso, lo grave. En América Latina somos de los países con de las menores tasas de sindicalización, con las menores tasas de cobertura en la negociación colectiva, y eso tiene un impacto en los niveles de pobreza. Tiene un impacto que Colombia tiene niveles de pobreza muy altos, según datos de Planeación Nacional y del DANE, aproximadamente el 40% de la población es pobre. La indigencia está alrededor del 13, del 14%, ¿cierto? Datos, ustedes saben que aquí cambiaron, durante el gobierno de Uribe, se cambió la metodología para medir pobreza, y eso permitió que la pobreza bajara 10 puntos. Y Santos también le introdujo nuevas variaciones a la metodología, y eso permitió bajar más la pobreza. Y eso tiene que ver también en desigualdad. Un país con poco sindicalismo y con poca negociación colectiva se caracteriza por ser país desigual, muy desigual. Colombia en el mundo es tal vez la cuarta o quinta nación más desigual del planeta.
tenemos un coeficiente de Gini de 0,57, que es expresa una extremada desigualdad en la distribución del ingreso. El Gini va de 0, igualdad absoluta, a 1, desigualdad absoluta. Colombia tiene un Gini de 0,57. El propio presidente la semana pasada, en la ilustración de la reforma tributaria, lo mostraba. Los países que tienen una fuerte implantación sindical tienen un índice de Gini que va entre 0.22 y 0.03. Por ejemplo, Suecia, donde la tasa de sindicalización es del 80% y la cobertura en la negociación colectiva es de más del 90%, tiene un índice de Gini de 0.25, nosotros de 0.57. Insisto, hay una íntima relación entre pobreza, desigualdad en la distribución del ingreso y sindicalismo. Sí, somos muy pocos, pero tenemos un excesivo número de sindicatos, eso es absurdo. A volver al ejemplo de Suecia, en Suecia no hay sino 2 sindicatos, uno para el sector privado y otro para el sector público, y nada más. Con un agravante. Y punto, ¿cierto? Estamos divididos. Por eso lo ve aquí, ¿cierto? Mire el número de sindicatos por subsectores. Número de sindicatos por subsectores, eso es absurdo, ¿cierto? Una cantidad de sindicatos, muchos de esos sindicatos son sindicatos de autoprotección. Los formamos para que no nos echen, negociamos solo para nuestros afiliados, no nos interesan los demás trabajadores. Si en la empresa hay otro sindicato, no hay ningún interés en articularnos con el otro sindicato, de articular la negociación, de presentar un solo pliego, nos mantenemos agarrados. En las regionales del trabajo hay más querellas entre los propios sindicatos que entre los sindicatos contra la patronal. Me lo han dicho a mí, me lo dijo a mí la señora directora de archivo del ministerio. Me dijo, ¿qué hacemos? Vea, aquí hay más querellas entre los propios sindicatos por peleas internas que querellas de los sindicatos contra los patronos. El patrón no se preocupa por acabar, nosotros no acabamos nosotros mismos. Intereses particulares. Esto les da una idea a ustedes de eso, ¿cierto? La mayoría de nuestros sindicatos son sindicatos con menos de 100 afiliados. El 72.6% de los sindicatos tienen menos de 100 afiliados. Un sindicato con menos de 100 afiliados no tiene ninguna capacidad de desarrollar liderazgos. Porque el liderazgo es capacidad de representación, el liderazgo es conocimiento es educación, el liderazgo es comunicación, el liderazgo es capacidad de movilización, el liderazgo es credibilidad, sentido de pertenencia, todo eso es liderazgo, ¿cierto? Un sindicato con menos de 100 afiliados y el 72% de nuestros sindicatos están en la situación, no tiene capacidad de desarrollar liderazgo. ¿Cuáles son los dos grupos de FECODE. No, FECODE es una federación. Adida, Ahí está Adida. Sintrainagro y Adida. No, es ADE y Adida, porque Sintrainagro tiene 16 y la ADE tiene 26.000. Aquí estoy con el presidente de la UCI, no nos metieron. No, eso no tiene... No, tiene 6.000. La USO ha crecido bastante, ha crecido muchísimo, ¿cierto? En los últimos años, pero no alcanza los 20.000 afiliados. ¿Cuántos afiliados tienen? 22.000. Pues son 3. Hay que hacer una claridad. El tema de la población